¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada, día jueves, día de análisis internacional con Raúl Sor, y es inevitable porque es la noticia de la semana y quién sabe si no va a ser del mes y quién sabe si no va a ser del siglo. Lo aludido por el presidente Donald Trump, que va a ser inaugurado en su segundo mandato y último, no puede más, con estas imprecaciones que afectaron a Panamá, a Dinamarca y al vecino Canadá, quien lo tildó como que ese país debiera ser el estado número 51 de Estados Unidos. Así es, Fernando. ¿Son puras palabras a tu juicio, o aquí hay algo que vamos a ver en esta segunda administración de concreción al respecto? Bueno, puras palabras cuando vienen de la boca del presidente de Estados Unidos son significativas, y sabemos que en las relaciones internacionales las palabras cuentan, las palabras gravitan. Si son amenazas o realmente reflejan una intención más concreta, eso se verá, pero las meras palabras son significativas, y los estados no pueden dejar pasar las palabras, y como se dice, las palabras sacan palabras, y de las palabras se puede pasar a los hechos. Pero es el solo hecho que Trump haya planteado la posibilidad de quedarse con Groenlandia, que es un estado, digamos, dependiente de Dinamarca, con un alto grado de autonomía, que haya dicho que Estados Unidos debe recuperar el canal de Panamá, y que, como lo dijiste tú, Canadá debería ser un estado más de Estados Unidos, son, digamos, palabras muy fuertes proveniendo del hombre más poderoso o del mandatario más poderoso del mundo, y que, digamos, uno piensa que las palabras responden de alguna manera a intenciones reales. Ahora, muchos dicen, no, Trump es un gran negociador, él está jugando póker, está amenazando, y con eso ablanda, amedrenta a sus posibles adversarios para que le hagan concesiones. En el caso de Panamá, él señaló que las tarifas eran demasiado altas y que Estados Unidos no tenía por qué, después de haber construido el canal, no tenía por qué estar pagando las fortunas que paga, que de hecho no son tan altas. Estados Unidos tiene un descuento muy importante para el cruce del canal. Pero, y que con Canadá, sí, digamos, eso es menos posible. Que, digamos, lo que él planteó es que a Canadá le convendría convertirse en un estado, pero lo planteó como un tema que a los canadienses les resultaría más conveniente. Pero, claro, Canadá respondió inmediatamente que bajo ninguna circunstancia, usaron una expresión coloquial diciendo, bajo ninguna circunstancia querríamos incorporarnos a Estados Unidos, y me imagino que el grueso de la opinión pública canadiense piensa lo mismo. En el caso de Panamá, Panamá ha dicho fuera de cuestión que Estados Unidos vuelva a controlar el canal. Hay que recordar que el canal, digamos, las negociaciones Carter-Torrijos tuvieron lugar en 1977, y recién en 1999 el canal pasó enteramente a manos de Panamá. Fue una negociación muy larga, y hay que recordar que para América Latina eso se convirtió en una causa célebre. Panamá tuvo el apoyo de todos los estados latinoamericanos para que dejara de ser un país dividido por un canal y recuperara el control de esta vía, que es una de las principales fuentes de ingreso de Panamá. Bueno, la posibilidad de que Estados Unidos ocupe el canal o lo reocupe militarmente parece distante, pero nunca es imposible. Es decir, Estados Unidos ha tenido una presencia militar muy importante. Y bueno, ya podemos hablar de Groenlandia. Sí, yo decía que la otra característica que por lo menos atañe a Chile y que tiene que ver con el Canal de Panamá es que el Canal de Panamá le quitó el monopolio a Valparaíso de
básicamente todos los viajes y todo el cabotaje que históricamente se pasaba desde el Atlántico al Pacífico. Al poder hacerlo a través de el canal de Panamá, claro, yo creo que hubo una aprehensión bastante fuerte estoy hablando sin llegar a ninguna de estas cosas, sino porque está en su derecho soberano a hacerlo. Pero comercialmente afectó tanto el cabotaje chileno. Absolutamente. Y bueno, Estados Unidos construyó el canal principalmente para comunicar sus dos costas, este y oeste, porque, digamos, Estados Unidos, siendo un país tan extenso y en su tiempo con una red ferrocarrilera incipiente, necesitaba, y el cabotaje es mucho más económico que cualquier transporte por tierra. Por tierra, claro. Le convenía, fue la conveniencia de Estados Unidos como factor principal, y por eso Estados Unidos hizo la inversión y construyó esta obra de arte de la ingeniería. Realmente hasta hoy se admira el sistema de esclusas, cómo se compensan las diferencias de altura entre el Atlántico y el Pacífico a través de las esclusas. ¿Tú conoces también el canal de Suez? Sí. ¿Y hay algún tipo de parangón? No, el canal de Suez no hay diferencia entre el Mediterráneo y el Mar Rojo, están comunicados directamente, por lo tanto, el canal de Suez es más sencillo. Lo que no quiere decir que en su momento la construcción del canal de Suez fue un problema terrible. Salvaje. Bueno, el canal de Panamá costó decenas de miles de vidas porque había fiebre amarilla, habían condiciones, era una zona selvática, fue muy difícil la construcción y en más de un momento dudaron si terminarlo o no. Las barreras y los costos se multiplicaban, pero en definitiva lo hicieron, y con justa razón Estados Unidos puede estar orgulloso de esa, que es una obra de ingeniería realmente notable. Ahora, el otro país amenazado es Groenlandia. Sí. Ahora, Groenlandia ¿Tiene rango de país, Groenlandia? No, Groenlandia tiene un estado, tiene autonomía, sí, pero es parte de Dinamarca, y Dinamarca es responsable de su defensa y de sus relaciones exteriores. El resto de los asuntos domésticos lo hace el gobierno groenlandés. Y bueno, Groenlandia es una enorme isla, pero enorme, que está, y esta es la importancia estratégica de Groenlandia, en el norte, digamos, fuera de la costa. Pegáis un saltito y llegáis a Rusia. Exactamente. Un saltito largo, pero un saltito. Sí. Y claro, esa fue la razón por la que Estados Unidos, de alguna manera, trató de establecer un escudo frente a la Unión Soviética. Pero antes de la Unión Soviética, cuando Dinamarca fue invadida por el ejército nazi, por el ejército alemán, Estados Unidos entró en Groenlandia para protegerse precisamente de cualquier intención alemana de utilizar Groenlandia en su contra. Y se quedó allí hasta 1945, construyeron con un sacrificio enorme, porque es una zona cubierta de hielo, casi es una zona ártica completamente, sí. Y ahí construyeron una gran base aérea y tienen una serie de instalaciones de radares, de manera que sí es estratégica. Y Estados Unidos permaneció allí, digamos, con la anuencia de Dinamarca. Dinamarca tiene los mismos intereses prooccidentales que Estados Unidos, de manera que durante la Guerra Fría Dinamarca no tuvo ningún problema en facilitar todo lo que Estados Unidos necesitase. Por eso sorprende un poco esta idea que Groenlandia de Trump. Ahora, que además la planteó como una venta. Sí, siempre se planteó así. Y no es también en el pasado. Se compraron, acuérdate que Estados Unidos le compró a Francia Luisiana. Claro. El Estado, digamos, en su momento dado, no es primera vez que... Y Alaska, Rusia. Y Alaska, Rusia. Claro. No, eso ha pasado. Pero en esta oportunidad los groenlandeses dijeron en forma más o menos cerrada, no, de ninguna manera, y también el gobierno de Dinamarca. Y esto ha ido tomando otro nivel, porque la Unión Europea entró a tomar parte en esto, y tanto Alemania como Francia han declarado que ellos están dispuestos
a defender militarmente cualquier vulneración de frontera en alguno de los países miembros de la Unión Europea, como Dinamarca es parte de la Unión Europea y Groenlandia es un territorio, digamos, que pertenece a Dinamarca. La Unión Europea se moviliza y esto es muy curioso, Fernando. Hasta ahora siempre se habló de la amenaza rusa. ¿Qué va a pasar si los rusos siguen en Ucrania? ¿Cuál es el próximo país que van a agredir si llegaran a vencer en Ucrania? Y de pronto Estados Unidos aparece como una amenaza para la Unión Europea. Es decir, lo que ha hecho Trump es agredir verbalmente hasta este momento a un aliado estrecho, absolutamente Dinamarca. el más cercano. Ahora, y esto realmente... ¿Y qué dicen los demás países de la Unión Europea respecto de esto? Hay bastante unanimidad. O sea, el grueso de la Unión Europea se ha manifestado en contra de, digamos, esto sería un zarpazo y nadie entiende por qué exactamente Trump quiere tenerlo. Se sabe que con los deshielos, con el calentamiento global, se ha ido bajando la capa de hielo que cubre el conjunto de Groenlandia y esto está dejando al descubierto o con la posibilidad de explotar grandes yacimientos de distintos minerales, entre ellos el uranio, pero hay una serie de tierras raras en Groenlandia que a Estados Unidos le interesan de sobremanera, pero el interés principal de Estados Unidos, como lo ha planteado, es tener a Groenlandia como un escudo, lo cual no tiene mucho sentido en esta era, en el sentido... Si los podéis volar... Exacto, si los cohetes... Los cohetes vuelan por sobre el territorio. Y a distancia, es decir, pueden dar vuelta a todo el perímetro de la Tierra y llegarte desde el otro lado, por así decirlo. Es decir, no hay una lógica percibible. A lo mejor Estados Unidos tiene algún secreto de Estado en relación a Groenlandia, pero así a primera vista no se entiende por qué necesita tener una presencia que ya tiene. Es decir, ellos tienen una base militar, tienen radares, es decir, tienen una serie de instalaciones. Y Dinamarca se ha mostrado siempre dispuesta a colaborar con Estados Unidos, no es que tengan una relación adversativa. Por lo tanto, esto ha llamado mucho la atención y está, digamos, envenenando o poniendo en duda en parte la relación con Estados Unidos. Ya te digo, si hasta ahora siempre se habló Rusia es el enemigo y pronto se comienza a plantear una hipótesis de que Estados Unidos podría tener este interés. Y esto es casi como volver atrás en el tiempo. Es decir, las conquistas territoriales, la política de las cañoneras parecía haber quedado atrás. Sí, pero lo que es interesante, y lo hemos conversado antes, Raúl, es que ya el territorio que se adquiere o que está en disputa no tiene que ver necesariamente con situaciones de soberanía, tiene que ver con situaciones de poder. Tú necesitas, como lo dijo Trump, lo dijo directamente, queremos Groenlandia para que ofrezca una situación de conveniencia potencial para Estados Unidos por lo que eventualmente pudiera pasar desde la zona norte. Y desde ese punto de vista, el poder te genera a ti de que tú tengas que, mostrarlo. Y eso es el cuco. Sí, no podéis seguir hablando de cosas que decís que vaya a hacer y nunca las hacéis. Exacto, bueno, y por eso digo que las palabras tienen un peso y cuando no tienen peso por sí solas, las palabras pesan según la boca que las emite. Y cuando es el presidente de Estados Unidos el que dice esas palabras, tú tienes que tomarlo en serio. Y por eso Francia y Alemania, por la boca de su canciller, el señor Scholz, respondió. Y Francia lo hizo a través del ministro de Relaciones Exteriores. Es decir, al más alto nivel le han dicho a Estados Unidos que esto no es aceptable. Y es una fricción que nadie pensaba que podía haber ocurrido. ¿Y qué crees tú que piensa el americano promedio, el estadounidense promedio? Yo creo que no tienen la menor... El americano medio no tiene idea dónde está Groenlandia, de qué se trata, qué interés puede tener.
Es decir, Groenlandia, yo creo que en la mayoría del mundo es una referencia muy vaga. Groenlandia tiene 56.000 habitantes. Es totalmente desierto, es un gran territorio que tiene, como decía, minerales y ciertas riquezas, pero nunca tanto tampoco. No es que con Groenlandia te vas a hacer la América, ni mucho menos. Y por lo tanto hay una cierta perplejidad. Ahora, Trump en su primer gobierno le planteó a Dinamarca comprarle el territorio y la primera ministra danesa lo mandó al diablo y Trump se indignó y tenía prevista una visita, la canceló, enfrió las relaciones con Dinamarca, con lo que dio a entender de que no estaba chanceando, no era una broma, lo decía en serio, porque la respuesta de la primera ministra danesa fue no tomarlo en serio, ya cortemos un poco el deseo, por así decirlo, y hablemos de cosas serias. Y él era absolutamente serio en su propuesta, y ahora el mero hecho de que su hijo vaya en un avión, que es el avión de Trump, con Trump ahí escrito, digamos, sobre el fuselaje del avión, te dice que hay algo más y que el interés es profundo. Ok. Hay otra variable Que dicho de paso, dentro de todas las agresiones que ha hecho, a México le dijo el Golfo de México va a ser el Golfo de América. Sí, el Golfo de América. Cosa que la... América refiriéndose a Estados Unidos, exacto, no al continente. Exacto, y la señora Sheinbaum le respondió con gran elegancia, proponiendo que le cambiaran el nombre a Estados Unidos. Sí. Lo hizo en chanza, por supuesto, pero lo hizo con mucha gracia. Oye, ya, pero hay otra variable que me parece tremendamente interesante porque, a ver, estamos simultáneamente teniendo situaciones, por lo menos ya 3 muy grandes, que tienen que ver con territorios y con posibilidades de disputa. Está Rusia y Ucrania, está esta que acaba de levantar Donald Trump, y está China con Taiwán. Y el Medio Oriente no se calma. Bueno, ya no, y el Medio Oriente también, que es una lucha que tiene también un componente religioso, que las otras no necesariamente la tienen. Pero los chinos y Trump no cuajan. No, y allí la cosa viene mal. Y bueno, aparte de hablar de los temas territoriales, una de las amenazas que le ha hecho Trump a los 3 países aludidos, me refiero a Dinamarca, a Groenlandia, a Canadá, a Panamá, es cuidado, o sea, están los aranceles. Es decir, nosotros podemos, Estados Unidos es uno de los mercados mundiales más importantes para el grueso de los países y por lo tanto, el que no se comporta, le podemos subir aranceles y él ha hablado de aranceles incluso de 100%. Y a quien le ha mostrado los dientes en serio es a China. Sí. Y justamente a China le están subiendo los aranceles y China, digamos, las exportaciones de Estados Unidos son un componente, un elemento importante de su comercio internacional. De manera que Estados Unidos tiene muchos mecanismos para afectarte, no solamente militares. Todas estas disputas empezarían probablemente por la vía de aranceles, con los países con que tenga dificultades. Y volviendo por un segundo al tema de Panamá, como tú bien señalabas, esto cambió totalmente la situación de Chile cuando perdió la exclusividad y, digamos, Magallanes... De bajar por Cabo de Horno. Exacto. Pero Chile es uno de los principales usuarios del canal de Panamá, uno está entre los 5 primeros. De manera que para Chile es de vital importancia para nuestras exportaciones qué puede pasar con el canal de Panamá y si llegase allí a haber un conflicto. Desde ese punto de vista, Raúl, ¿cuál es la posición, así como tú mencionaste, la posición de la Unión Europea como conjunto? ¿Cuál es la posición de los países latinoamericanos respecto de la situación con Panamá? ¿Hay algún tipo de solidaridad o un desapego? Yo no he leído reacciones a las últimas declaraciones de Trump, pero, como te decía antes, el tema de Panamá fue muy central en la política exterior hasta que se llegó
de toda América Latina y hubo una solidaridad muy grande con Panamá y con Torrijos cuando llegó al acuerdo con el expresidente Carter, en paz descanse. Que acaba de fallecer. Exacto. Digamos, esto fue visto como un cambio importante en la política de Estados Unidos hacia América Latina y de haber aceptado esta reivindicación, de manera que esta vuelta, es decir, la señal que está enviando Trump de cómo piensa relacionarse con el mundo no puede ser más dura y más, es decir, maga. O sea, quiero decir, America first, como dijo él, Estados Unidos primero, bajo todas circunstancias. Que esto te moleste, que esto los irrite, bueno, me tiene sin cuidado. Somos Estados Unidos y podemos permitirnos lo que consideremos es lo mejor para nuestros intereses y punto. Y él, en eso hay que admitirle a Trump que ha sido muy claro. Nadie puede llamarse a engaño, ni los estadounidenses que votaron mayoritariamente por él, pero a nivel internacional, él nunca ha ocultado sus intenciones hegemonistas y de imponer los intereses de Estados Unidos con todos los mecanismos, todos los recursos que están a su alcance. Sí, yo siempre cito la misma cosa porque reconozco que es remecedor el decir que, cuando se dieron este tipo de conflictos así tan brutales al inicio de la Segunda Guerra Mundial, había solamente un país con bombas atómicas y las usó, y que es Estados Unidos. Hoy día hay como 14. Chuta, y por lo tanto, el que eventualmente pueda quedar una crema relativamente comparable que genere, qué sé yo, una batalla de egos y por la soberanía de los territorios o del poder, es más delicado hoy día que antes. Bueno, a lo mejor estaba en su cálculo en todos los países que hemos nombrado en conflicto, ninguno de ellos tiene armas nucleares. Ninguno. Pero claro, el tema de China... No, China sí, y Rusia también. Y con Taiwán, ese es un conflicto quizás uno de los principales conflictos potenciales en el mundo moderno. Sí, es cierto. Vamos a tu libro. Al libro, bueno, de este conocido analista y político Ernesto Otone, Caminando por la cornisa del siglo XX al siglo XXI, de la editorial Catalonia. Este es un libro muy interesante, muy bien escrito. Ernesto Otone tiene buena pluma. Sí, muy buena pluma. Y además un tipo que le tocó ser parte de gobiernos. Consejero estratégico del presidente Lago, ni más ni menos. Y jugó un papel muy prominente en el gobierno del presidente Lago, en esa condición de consejero. De manera que él tiene una experiencia de Estado muy significativa y se aprecia no solamente por el conocimiento, sino por la gran cautela que él tiene al escribir. Con su experiencia en el gobierno, sabe que las cosas cambian y que tú siempre vas a ser presa de tus palabras y que por lo tanto todo lo que digas, piénsalo bien, porque en 5 años se puede leer en forma muy diferente y eso lo lleva a adoptar un tono muy cauto y, por ejemplo, él clasifica con cierto humor el mundo y habla de los grandes mamíferos, y los grandes mamíferos son, por cierto, Estados Unidos, Rusia, China, en fin. Y estos grandes mamíferos, cómo controlan el mundo y cuál es su comportamiento, y hace un análisis de cada uno de ellos. Y después habla, de los mamíferos medios, donde está Brasil, India, que también influyen, pero que tienen un papel relativamente secundario. Pero ahí hay una, llamémoslo así, hay una frase del título, una palabra del título que tiene un significado semántico que puede variar de acuerdo a cómo lo usas, que es la palabra cornisa. Cuando tú dices que se está en la cornisa, es una situación de riesgo, siempre.
no estás en el camino seguro, no puedes titubear, no puedes, qué sé yo, tratar de correr, nada, porque estás con un pie de apoyo extraordinariamente limitado y por lo tanto todo puede derrumbarse. Y un paso en falso. Un paso en falso y te caes, claro. Y algo así es un poco lo que estábamos conversando que está ocurriendo. Están todos haciendo apuestas y todos jugando sus cartas y todos diciendo olín, olín. Y en algún momento dado esto puede terminar con un resbalón que nos cuesta a todos. Bueno, él también habla de los temas demográficos, del cambio climático. Es decir, es un libro, una introducción a la política internacional muy útil. Yo lo recomiendo en ese sentido para los que quieran una primera mirada a los grandes problemas del mundo. En este libro van a encontrar una respuesta, una visión temperada, tranquila, bien meditada y bien escrita. Muy bien, muchas gracias Raúl Sor por haber estado con nosotros aquí en Última Mirada una vez más. Chao. A todos ustedes, muy buenas noches. Recuerden, tenemos mañana tempranito CNN Chile Radio con Carolina Urrejola y el lunes tenemos Tolerancia Cero y, por cierto, el mismo lunes renovamos aquí nuestro contacto en Última Mirada. Hasta luego. Última